Bienvenidos a Noches Aterradoras, el canal donde las historias más escalofriantes cobran vida. Hoy les traigo una leyenda perturbadora que ha dejado a muchos con pesadillas. Imagina perder a un ser querido y en tu desesperación intentar traerlo de vuelta a cualquier costo. Esta es la historia de un ventrílocuo que hizo algo inimaginable: convertir a su propio hijo muerto en un muñeco. Una historia llena de locura, dolor y horror sobrenatural que te dejará sin aliento. Acompáñenme mientras les relato esta oscura leyenda en el silencio del muñeco. Prepárense para una experiencia aterradora. La lluvia caía sin cesar el día en que Felipe fue enterrado. Tomás permanecía impávido junto a la tumba, sin soltar una sola lágrima. Los amigos y vecinos que lo rodeaban murmuraban palabras de consuelo, pero él no escuchaba nada. Su mente estaba ausente, perdida en recuerdos de risas y juegos que ahora parecían pertenecer a una vida pasada. Cuando el ataúd descendió lentamente a la tierra, algo dentro de Tomás se rompió para siempre. El hombre que alguna vez fue alegre y querido por todos, se fue con su hijo aquel día, dejando en su lugar una sombra de lo que había sido. Durante semanas, Tomás permaneció recluido en su casa, sin hablar con nadie, sin trabajar. El teatro donde se presentaba cerró temporalmente por la ausencia de su estrella, y sus muñecos quedaron abandonados en un rincón, cubiertos de polvo. Fue en ese silencio donde la locura comenzó a crecer, alimentada por el dolor y la soledad. El cuarto de Felipe permanecía intacto, como si el niño fuera a volver en cualquier momento. Tomás pasaba horas allí, sentado en la cama de su hijo, acariciando la ropa que aún olía a él. Al principio, solo quería estar cerca de los recuerdos, pero pronto comenzó a hablar con el niño como si aún estuviera allí. No era raro escuchar desde el pasillo sus murmullos, conversaciones a media voz que mantenía con el aire. Felipe, ¿te acuerdas de nuestro último paseo? Oh, pronto estaremos juntos otra vez, repetía una y otra vez. Pero la realidad no le era suficiente. Quería más. Quería a su hijo de vuelta. Fue en una noche oscura, mientras el viento azotaba las ventanas de la casa, que Tomás decidió lo impensable. Descendió al sótano, donde guardaba sus herramientas de ventriloquía, y comenzó a planear la transformación más aterradora de su vida. Durante años había sido un maestro en dar vida a muñecos inanimados, manipulando madera y telas hasta que sus creaciones parecían respirar por sí solas. Pero esta vez no usaría madera. Fue al cementerio y extrajo el cuerpo de Felipe de la tumba, llevándoselo a su taller. El proceso de embalsamar el cuerpo de Felipe fue macabro. Tomás había adquirido algunos conocimientos básicos sobre preservación durante sus viajes con el circo, donde a veces necesitaban conservar animales disecados para sus espectáculos. Usó esos mismos métodos con su hijo, sumergiéndolo en una mezcla de químicos caseros que mantendrían la carne de Felipe intacta. Pero lo más perturbador fue cuando comenzó a modificar su cuerpo. Primero, reemplazó las articulaciones con bisagras de metal, lo que le permitiría mover los brazos y las piernas del cadáver con facilidad. Luego, cosió los ojos, dejándolos entreabiertos para que parecieran siempre alertas, observándolo. La boca, que inicialmente había cerrado con hilo, la cortó nuevamente para crear una bisagra que pudiera manipular, al igual que hacía con sus muñecos. Le colocó una leve sonrisa, una que le parecía familiar, una que había visto miles de veces cuando Felipe aún vivía. El trabajo duró semanas. Durante ese tiempo, los vecinos notaron que algo extraño ocurría en la casa de Tomás. A menudo escuchaban ruidos durante la noche,
el sonido de herramientas, martillazos y a veces, lo más perturbador de todo, una risa infantil que resonaba en la oscuridad. Finalmente, Tomás terminó su obra. Frente a él estaba Felipe, no como un cadáver inerte, sino como un muñeco perfecto. Su hijo había vuelto a la vida, o al menos eso es lo que Tomás se repetía. Se sentó frente a él y comenzó su acto de ventriloquía más macabro. «Papá, te extrañé», dijo mientras movía la mandíbula del cadáver. Era una escena grotesca, pero para Tomás era el único consuelo que podía encontrar. Los primeros días fueron extraños, pero Tomás se acostumbró rápidamente a la nueva realidad. Llevaba a Felipe a todas partes, como si nada hubiera cambiado. Lo sentaba en la mesa para cenar, lo colocaba en su cama por la noche e incluso le leía cuentos antes de dormir. El cadáver de su hijo era ahora un muñeco, pero para Tomás seguía siendo su niño. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar. En medio de su creciente locura, Tomás empezó a notar movimientos en el muñeco que él no había hecho. Al principio eran sutiles. La cabeza de Felipe se inclinaba ligeramente cuando él no estaba mirando, o las manos parecían cambiar de posición por sí solas. Pero a medida que pasaban los días, los movimientos se hicieron más evidentes. Una noche, mientras Tomás estaba durmiendo, despertó con un sobresalto al sentir una mano fría sobre su pecho. Cuando encendió la luz, encontró al muñeco de Felipe de pie junto a su cama, con la cabeza inclinada en una mueca inquietante. Fue entonces cuando comenzaron las voces. Al principio eran susurros que Tomás pensaba que provenían de su mente cansada, pero pronto se hicieron más fuertes, más insistentes. «Papá», decía una voz infantil en la oscuridad, «papá, no quiero estar aquí». Tomás se tapaba los oídos, intentando ignorar el sonido, pero las palabras seguían resonando en su cabeza. Cada vez que intentaba alejar el muñeco, Felipe parecía volver a él. Lo dejaba en una esquina de la casa, pero cuando menos lo esperaba, lo encontraba sentado a su lado, con la misma sonrisa inquietante. Los susurros se hicieron gritos, y la presencia en su casa se volvió insoportable. Puertas que se cerraban solas, sombras que se deslizaban por los pasillos, y un constante frío que se apoderó de la casa. Desesperado, Tomás decidió que la única manera de calmar el espíritu de su hijo era volver al escenario. Tal vez, si Felipe veía el mundo nuevamente, si escuchaba las risas de los niños que tanto le gustaban, su espíritu encontraría paz. Así que organizó una presentación en el teatro del pueblo. El público acudió en masa, aunque no por las razones habituales. El rumor de que Tomás había perdido la razón y estaba usando el cuerpo de su hijo muerto como muñeco de ventrílocuo corrió como pólvora por el pueblo, y la gente estaba ansiosa por ver con sus propios ojos lo que tanto habían oído. Cuando Tomás subió al escenario con el cadáver de Felipe en brazos, un escalofrío recorrió la sala. La actuación comenzó como cualquier otra, con Tomás manipulando el cuerpo de su hijo y haciéndolo hablar. Pero pronto la atmósfera se tornó opresiva. Los murmullos entre el público se apagaron y un silencio sepulcral se instaló en el teatro. Fue entonces cuando sucedió. Los ojos del muñeco se abrieron de golpe y una voz que no era la de Tomás resonó en todo el lugar. «Papá, ¿por qué no me dejaste ir?». La audiencia gritó, y en ese momento el cuerpo de Felipe se levantó de las piernas de Tomás, moviéndose por sí solo. El terror inundó el teatro mientras la figura del niño se acercaba a su padre con una mirada oscura, cargada de resentimiento. «Papá, estoy cansado», dijo la voz espectral antes de que todo el teatro quedara sumido en la oscuridad.
Y así termina la macabra historia de Tomás y su hijo Felipe. A veces, el dolor puede llevarnos a límites impensables, y en este caso, las consecuencias fueron aterradoras. Si te gustó esta historia, no olvides dejar un like y suscribirte para más relatos llenos de terror y misterio. Cuéntame en los comentarios, ¿qué harías si estuvieras en el lugar de Tomás? ¿Serías capaz de seguir adelante o caerías en la misma locura? Nos vemos en el próximo video, aquí en Noches Aterradoras, donde las pesadillas se hacen realidad. Buenas noches, si es que puedes dormir.